Muy buenas a todo el mundo, yo os doy la bienvenida a este nuevo vídeo del canal de Estadística para la Investigación Educativa. Bueno, hacía tiempo que no hacía un vídeo y he querido continuar con un tema muy importante, sobre todo en el ámbito de la investigación en educación, como es las correlaciones. Las correlaciones tienen tanto su vertiente en la estadística paramétrica como su vertiente en la estadística no paramétrica. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Obviamente el programa que vamos a utilizar es el habitual JASP y nada, vamos con ello. Bueno, en primer lugar, ¿qué veremos hoy? Vamos a ver, como ya he adelantado antes, las correlaciones paramétricas con Pearson's R, ¿vale? La R de Pearson, que es el estadístico que utilizamos para la correlación paramétrica. Luego también vamos a ver la correlación no paramétrica. En este caso tenemos la Rho de Spearman y la Tau de Kendall, ¿vale? La Tau de Kendall, ¿vale? Es muy específica y vamos a dedicar también un poquito a desarrollar por qué la utilizamos. Mientras que la Rho de Spearman es muy similar a la R de Pearson, ¿vale? Bueno, pues vamos a continuar, vamos a empezar con las correlaciones paramétricas. Bueno, ¿qué son las correlaciones paramétricas? Y en primer lugar, vamos a ver qué es una correlación. Antes de nada, antes de empezar explicando qué es paramétrica y qué es no paramétrica. Bueno, las correlaciones son una medida que cuantifica el grado y la dirección de la relación entre dos variables cuantitativas. Tenemos que entender mucho y muy bien, y esto lo voy a decir ya al principio del vídeo, y es que las correlaciones no implican causalidad, ¿vale? Las correlaciones son simplemente unas asociaciones entre dos variables, ¿vale? Una relación que puede existir, pero que no nos dice nada más allá. Las correlaciones también nos indican cómo cambia una variable en respuesta a cambio en otra, pero esto no quiere decir que ambas estén relacionadas. Podemos inferir que hay una asociación, pero para poder decir que están relacionadas como tal, tendríamos que utilizar otro tipo de estadística como la regresión lineal que veremos en otro vídeo. Por tanto, las correlaciones evalúan la asociación entre ellas y también nos dice si son estadísticamente significativas, ¿vale? Entonces, esto sería como la definición clave de qué son las correlaciones. Vamos a continuar, vamos a pasar a comenzar con la primera, con el primer tipo, el tipo de correlación paramétrica. Bien, la R de Pearson. ¿Cuándo lo utilizamos? Esto es muy importante, porque aunque sabemos muy bien cuál es la diferencia entre paramétrica y no paramétrica, también hay una serie de supuestos que tenemos que cumplir. La R de Pearson se utiliza para evaluar la fuerza y la dirección de la relación lineal entre dos variables continuas. Y repito, dos variables continuas. Ahora bien, al tratarse de una correlación de tipo paramétrico, tenemos que cumplir una serie de supuestos. El primero es la normalidad, que como hemos visto en vídeos anteriores, se realiza con la prueba de Shapiro-Wilk o observando el gráfico de cuartiles-cuantiles, ¿vale? Yo recomiendo siempre la prueba de Shapiro-Wilk porque es más matemática y nos lo dice al momento. Luego tenemos la homogeneidad de varianzas, que es la homocedasticidad, que estoy seguro que os suena por el nombre. Tenemos en este caso la prueba de Levien o el test de Bartlett. Yo os recomiendo la primera, ¿vale? Que también la tenéis disponible en JASP y que hemos explicado en vídeos anteriores, por ejemplo, cuando estábamos explicando la ANOVA, ¿vale? Luego la linealidad, que eso se realiza con diagramas de dispersión, es decir, si hay linealidad entre las variables. Y la independencia de observaciones. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que intentar que no haya dependencia entre las observaciones. Los datos han de ser independientes entre sí, ¿vale? Esto es muy importante. Es decir, si yo cojo los datos de un test que han hecho después de realizar una intervención, estos son datos independientes, pero también tengo datos independientes, por ejemplo, del nivel de ansiedad que sufren con respecto a una lengua extranjera, al aprendizaje de una lengua extranjera. Son de la misma muestra, pero los datos están separados, por así decirlo, ¿vale? Son diferentes conjuntos de datos, aunque pertenecen a los mismos participantes. Entonces, estos supuestos hay que cumplirlos. Ahora bien, vamos a explicar cómo podemos acceder a ello desde JASP. Bueno, antes de eso, vamos a explicar cómo lo usamos.
Por ejemplo, y siempre os voy a dar pues, investigación educativa, pero en enseñanza de las segundas lenguas, ¿vale? Porque es mi especialidad. Observar si el número de años estudiando inglés, y aquí va a estar representado como years second language, podría estar correlacionado con los niveles de ansiedad, anxiety levels, y las notas de un test en segunda lengua después de una intervención de 2 semanas con la metodología Montessori. Es un estudio hipotético, por supuesto no es real, ¿vale? Pero es para demostraros cómo hacemos esta correlación. Tenemos 3 variables, ¿vale? Para que lo visualicemos de una forma más clara. La primera variable es continua, los años aprendiendo una segunda lengua, es una variable continua. Luego tenemos los niveles de ansiedad, que es una variable que puede ser continua, pero también ordinal, puesto que pertenece a un cuestionario en el que los estudiantes la han evaluado del 1 al 5. Y luego la nota que han obtenido en el test de inglés, por ejemplo, tras la intervención con metodología Montessori. Esto también es una variable continua, ¿vale? Porque va del 0 al 10, pero es continua, ¿vale? Entonces, estas son las 3 variables que vamos a correlacionar y vamos a ver cuáles son, pues en definitiva, las asociaciones existentes entre una y otra, ¿vale? Bien. Aquí tenemos JASP, bueno, aquí como podéis ver, tenemos que ir al apartado donde pone regresión, ¿vale? Y después de donde pone regresión, por supuesto, seleccionamos correlación en clásico. Bien, después, ¿vale? Después, aquí nos aparecerá, pues, la típica tablita que ya hemos visto que aparece en JASP. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que mover las variables que nos aparecen a la izquierda al recuadro de variables de la derecha. Tenemos opciones adicionales. Yo recomiendo estas, que son para poder visualizar los datos de forma paralela, que aquellos que sean significativos aparezcan marcados y señalados, y los intervalos de confianza. Y aquí tenemos el tamaño del efecto, que si bien es muy similar a la correlación, puesto que tenemos que recordar que las medidas, el estadístico que obtenemos de las correlaciones, son en sí mismos tamaños del efecto, miden la magnitud del efecto, ¿vale? De esto hay bastantes estudios. Tenemos que seleccionar esta primera, el resto son las que veremos más adelante. Y, bueno, en cuanto al tamaño del efecto, es la R transformada, es decir, el estadístico R se transforma y se interpreta igual que la correlación, ¿vale? Pero simplemente como dato para que lo tengáis en cuenta. Luego aquí tenemos plots, ¿vale? Que son los gráficos. Tenemos el gráfico de dispersión y el mapa este tipo de mapa donde nos aparece cuál correlación es más fuerte y cuál es menos fuerte, ya sea positiva o negativa. Este heatmap lo vamos a ver al final del vídeo. Y luego, los supuestos, ¿vale? La normalidad y el test de Shapiro-Wilk, ¿vale? Tenemos 2 tipos. Podemos elegir el que queramos, ¿vale? Eso es esencial para poder comprobar que los datos que tenemos, pues son válidos a nivel de aplicar la estadística. Bien. Aquí tenemos el output, es decir, lo que resulta de ese análisis. Tenemos el valor de P para saber si es significativo o no es significativo. Luego tenemos la R de Pearson, ¿vale? Que podemos ver aquí que también es una cifra. Luego, también tenemos el tamaño del efecto. Ahora bien, ¿cómo interpretamos nosotros? Porque el valor de P lo sabemos, menor de 0,05, pues ya está. Es estadísticamente significativo. Pero ¿cómo interpretamos esta correlación? Bien, tenemos 2 tipos. Si sois investigadores o investigadoras en enseñanza de segundas lenguas, yo recomiendo que sigáis los valores ofrecidos por Plonsky y Oswald. ¿Por qué? Porque estos valores se adaptan al campo, ¿vale? Al campo de investigación de segundas lenguas. Para ello, 0,25 es pequeño, 0,40 es medio y 0,60 es grande, un tamaño del efecto grande. Como podemos observar aquí, la gran mayoría serían pequeños. Ahora bien, si queremos ceñirnos a lo tradicional, en este caso tendríamos la D de Cohen, ¿vale? En este caso sería un tamaño del efecto medio. Yo, en mi caso, siempre os recomiendo Plonsky and Oswald si investigáis en segundas lenguas, ¿vale? Eso sería lo esencial, ¿de acuerdo? Lo esencial. Bueno, esto ha sido una especie de gráfico, intento de gráfico para mostraros cómo es la correlación, pero básicamente es que cuanto más se acerque al menos 1, quiere decir que mientras una de las variables incrementa, la otra decrece, ¿vale?
Y si las dos son, si es una correlación positiva, como es este caso, mientras una incrementa, la otra también lo hace, ¿vale? Esto lo vamos a ver ahora más claro, ¿vale? Pero bueno, vemos que los resultados del test Montessori incrementan si los años estudiando inglés también incrementan, es decir, hay una asociación. Pero repetimos, no hay causalidad. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Bueno, y a continuación vamos a pasar a explicar cómo se interpretan estos datos. Bueno, en primer lugar, tenemos la R, que es el coeficiente de R, los grados de libertad, el resultado del estadístico R, es decir, de la correlación, y el valor de P. ¿Vale? Aquí tendríamos pues, una especie de estructura que os puede servir para organizarlo. Entonces, teniendo en cuenta los resultados que hemos obtenido, vemos como dice, se halló una correlación positiva moderada, y decimos moderada porque hemos utilizado los valores de Cohen en vez de los de Oswald y Plonsky, entre la participación en el método Montessori y los años de aprendizaje en un segundo idioma, ¿vale? Con un tamaño de efecto de Fishers de 0,321, es decir, es lo mismo que en el caso de la correlación. Luego vemos aquí el resto de explicaciones, pero es muy sencillo. Con esto no ocurre como con otros test estadísticos que necesitamos de mucha más consideración a la hora de explicarlo, ¿vale? Bueno, vamos a continuar. Una vez que ya hemos visto la R de Pearson, vamos a comenzar con la Rho de Spearman. ¿Cuándo lo utilizamos? Y esto es muy importante, ¿vale? ¿Cuándo utilizamos la Rho de Spearman? En este primer caso, se utiliza para la misma función que la R de Pearson, pero se usa cuando no se cumplen esos supuestos de la estadística paramétrica. Es preferible para muestras pequeñas, por eso yo siempre recomiendo que si estamos con datos no paramétricos, en los que los datos no siguen una distribución normal o no hay homogeneidad de las varianzas, yo recomiendo el uso de la Rho de Spearman. Hay tres variables, como hemos dicho: años aprendiendo la segunda lengua, niveles de ansiedad y la nota en test de segunda lengua de Montessori. Esto se mantiene igual que en los anteriores, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuándo lo utilizamos? Aquí tenemos ya JASP, es decir, cómo se utiliza ahí, el procedimiento es el mismo, correlación, las variables, las opciones adicionales que son las mismas, y aquí lo único que cambia es que tenemos que seleccionar Spearman's Rho, ¿vale? La Rho de Spearman. Aquí tenemos los gráficos, ¿vale? Que veis que están seleccionados, y si los seleccionáis, inmediatamente después JASP los generará, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, ¿cuál es el resultado que obtenemos de esta correlación? Bueno, en primer lugar tenemos la P, luego tenemos el valor de Rho, ¿vale? Y el effect size, ¿vale? El tamaño del efecto. Como podemos observar, pese a que estemos utilizando la Rho de Spearman, se mantiene en su mayoría, ¿vale? Ese tamaño de la correlación, pequeño, grande, mediano, se mantiene porque, en definitiva, pues... pero sí que es cierto que aquí, como podemos ver, mientras que en el caso de la estadística, la correlación paramétrica, Montessori y Anxiety Levels era estadísticamente significativa, vemos que aquí al utilizar la Rho de Spearman no lo es, ¿vale? Ya no es estadísticamente significativa. Entonces, por eso, si tenemos unos datos que no cumplen esa distribución normal, muchas veces es recomendable realizar no paramétrica, puesto que esos supuestos nos los va a modificar, ¿vale? Bueno, pues vamos a continuar con el reporting, es decir, cómo lo reportamos en APA 7. El procedimiento es el mismo, simplemente cambiamos R por Rho, ¿vale? Sí que es verdad que hay un símbolo especial, pero yo siempre recomiendo que utilicéis Rho. ¿Y cómo lo reportamos? Pues similar, si hay una correlación positiva moderada, y ya está. Simplemente es lo mismo, por eso no me voy a detener mucho tiempo. Sí que es cierto que podéis comentar los intervalos de confianza, sugieren que solo la correlación entre Montessori y Years sea significativamente diferente de 0. Bueno, pero esto ya es algo más avanzado, y en un artículo científico, como es lo que nosotros estamos habitualmente acostumbrados a escribir, no es necesario al 100%, ¿vale? Salvo que los datos y el diseño de la investigación así lo requieran. Bien, y por último tenemos la T de Kendall. Y esta es muy interesante. ¿Por qué? ¿Cuándo la utilizamos? La misma función que con las correlaciones paramétricas, o en el caso de la Rho de Spearman, pero se usa cuando tratamos con variables ordinales, por ejemplo la escala de Likert. Yo sé que en el caso de la investigación educativa, la mayoría de los investigadores trabajan con encuestas, con cuestionarios, con escala Likert, en definitiva con variables ordinales, ¿vale? Que pueden ser de diferente tipo o provenir de diferente origen.
Por eso la T de Kendall en muchas ocasiones es más recomendable, pese a tratarse de un estadístico no paramétrico, ¿de acuerdo? Por eso decimos aquí que es preferible para muestras pequeñas o datos con valores atípicos, que vendría a ser esa violación de los supuestos. Vamos a utilizar el mismo ejemplo, las tres variables que podemos ver aquí, ¿de acuerdo? Las tres variables que podemos ver aquí. Y, bueno, pues vamos a continuar a ver cómo lo gestionamos desde JASP. Bien, en JASP el procedimiento es el mismo, simplemente aquí, bueno, aparece marcada esta, pero hay que marcar Kendall's Tau B, ¿vale? Hay que marcar esta. Y el procedimiento sería prácticamente el mismo, ¿vale? Lo mismo marcado. Es uno de los aspectos positivos que tenemos con JASP. Bien, hay algo que tenemos que mencionar. Hay tres tipos, Tau A, Tau B y Tau C, ¿vale? Son tres tipos de correlaciones que se utilizan, pues hay diferencias. Esto lo podéis ver en mi libro, que lo tenéis gratuitamente accesible sobre estadística. Y se explica, pues que JASP, por ejemplo, usa por defecto Tau B porque da por hecho que las dos variables tienen el mismo número de categorías, es decir, que son ya de por sí provenientes de un cuestionario y por tanto realiza ese ajuste. Pero Tau A es cuando la muestra es muy pequeña, ¿vale? Y Tau C pues es muy similar a Tau B. Por eso siempre se escoge, o lo habitual es escoger Tau B, ¿vale? Esto de forma muy básica, hay mucho más dentro, pero en definitiva, pues esto. Bien, ¿qué es lo que genera JASP cuando estamos tratando con la T de Kendall? Bien, lo mismo de antes. Pero vemos que se ha reducido un poco el porcentaje, digamos, el valor de la correlación de Kendall-Tau, ¿vale? Y vemos que se mantiene la P en el caso de la primera correlación entre las dos variables, mientras que en el resto ya no lo es, ¿vale? Esto es muy importante puesto que nos da una perspectiva de que si los datos no siguen una distribución normal, es posible que la T de Kendall y la Rho-Spearman coincidan, ¿vale? Esa decisión de entre paramétrica y no paramétrica siempre es muy cuestionable, pero es una decisión que condiciona en gran medida la interpretación que vamos a poder realizar en nuestra investigación de esos datos, ¿vale? Bien, vamos a pasar a lo siguiente, que es el cómo reportarlo en APA. Esto es igual que lo anterior, nada más que aquí utilizamos Tau B. Bueno, esta B sería como una B minúscula, una B en subíndice, ¿vale? Pero bueno, yo la he puesto así por comodidad. Y sería lo mismo, ¿vale? Como podemos observar. Es lo mismo, se sigue igual, ¿vale? Yo lo pongo aquí simplemente para que veáis cómo se reporta, pero no hay ninguna diferencia así destacable. Bien, y aquí os voy a mostrar el mapa de calor, como se llamaría, que es el heat map. Esto también lo podéis generar en JASP, como he mostrado anteriormente la opción que tenemos. Y esta genera, pues bueno, aquí podemos observar, estos son otras variables que yo he incluido, pero veis que las más moradas son correlaciones positivas, significativas siempre que lleven el asterisco, y aquellas que son rojas o son mucho más rojas son correlaciones negativas pero que son significativas, ¿vale? Luego tenemos las más débiles que como esta, ¿vale? Esto nos puede servir si tenemos pocas variables que hemos correlacionado y queremos ver cuál es la situación, pues definitiva, aproximada, ¿vale? Pero si tenemos muchísimas variables para correlacionar, no es útil. Bueno, y hasta aquí este vídeo sobre las correlaciones. Espero que os haya gustado y por supuesto no olvidéis de suscribiros y dejar un comentario, ¿vale? Así que muchas gracias y hasta el próximo vídeo.